iniciaríamos la lectura de un texto de Heidegger, de Martin Heidegger. No les dejé el ensayo completo, la conferencia completa, les hice una selección de páginas para que, al ser menos cantidad, tengan el tiempo suficiente para hacer una relectura y vuelta a leer y vuelta a leer. Son textos que llevan 3, 4 veces de lectura como mínimo, ¿no? Por ello yo se los dividí incluso en 2 partes, ¿no? De la 37 a la 41 me van a ver, y de la 52 a la 75. Previo a la obra que nos interesa, para pensar, tendríamos que armar esa estructura en la que está escribiendo Heidegger. Un Heidegger que venía de una familia, diríamos, con recursos bastante limitados, de una pequeña aldea al sur de Alemania, que limitaba entre Suiza y Francia. Se le llama la zona de la Selva Negra. Todos van a pensar en la torta, yo sé. Al menos lo que yo pienso. En función de ello, bueno, él termina de hacer la primaria, hace la secundaria. La familia aspiraba que se hiciera sacerdote jesuita. Pero él ingresa a la universidad y tiene fuerte influencia de los neokantianos. Tiene los primeros textos dedicados a la escolástica, estudios sobre escolástica, o sea, filosofía medieval. Después va a empezar a trabajar y a colaborar en lo que es la fenomenología con Husserl. Una cuestión. Siempre a Heidegger se lo vinculan con el nazismo. Ustedes saben que, bueno, en 1933 gana las elecciones como primera minoría Hitler en Alemania. Alemania venía de una profunda crisis económica debido a la Primera Guerra Mundial y de haber sido derrotada, ¿no? La derrota no implica solo cuestiones objetivas como económicas, sino también implica a nivel de la subjetividad, ¿no? Era un país derrotado. En ese sentido, en ese contexto, Hitler aparece con discursos de orden, de unidad, y en ese sentido, ¿no? Aparece esta cuestión que la va a estudiar tanto la escuela de Frankfurt, que interesa tanto, es decir, cómo la gente vota a semejantes personajes, ¿no? Y cómo le creen, ¿no? Es decir, Hitler no es solo Hitler, es una población que avala eso, ¿no? Esa política del odio. En ese contexto, en el 33, Heidegger era profesor de Friburgo, el que era decano en la universidad se va, y como tenía fama de nacionalista Heidegger, le ofrecen que se hiciera cargo de la universidad. Duró 11 meses, no llega ni siquiera a un año, le piden la renuncia, porque bueno, no hizo una adhesión y no cumplía con una adhesión ciega al partido y al nazismo. Bueno, son rastros que los rastros vinculados al racismo, vinculados a esa idea que instala, no se observan en la obra de Heidegger y no se observan, no tenían que ver con, y bueno, es un claro ejemplo que se le pide la renuncia. Y allí empezará su derrotero. Vive las dos guerras Heidegger.
En ese contexto es interesante que pensemos en su obra fundamental, que fue Ser y Tiempo. Planteaba que iba a escribir una segunda parte, no la escribe, pero parte de una consideración histórica, ¿no? Considerar que el mundo del pensamiento de Occidente estuvo listo para constituir una ciencia, ¿no? Crea ese proceso técnico que es el siglo XIX, que ya se consideraba que tenía como un movimiento propio, como que la técnica nos ha metido en un tren y no lo manejamos nosotros, sino que ha logrado una autonomía, ¿no? Ese es el contexto en el que está planteando él la pregunta, que es un síntoma de un largo proceso que viene desde el comienzo de la filosofía. Entonces él dice, la pregunta olvidada es el olvido del ser, ¿no? Él dice, bien, sigo en la próxima. Bien, ese tiempo de haber trabajado, esos 11 meses le cuestan, queda sin trabajo, hasta el 50 que lo enjuician, no puede volver, incluso en el juicio fue a defenderlo Hannah Arendt, ¿no? Que escribe intelectual, que escribe sobre el totalitarismo, bueno, víctima del nazismo. Un discípulo de él, Bofe, se psicoanalizaba con Lacan, y es ahí cuando se plantea, ¿no? En algunos biógrafos que hay una comunicación entre Heidegger y Lacan, ¿no? Bueno, y podríamos decir que empieza a vislumbrarse toda esa influencia de Heidegger para el pensamiento contemporáneo. ¿Qué plantea? Es decir, ¿por qué dice que es la pregunta olvidada? Bueno, entonces él hace como una historia, dice, bueno, hubo una época entre los inicios en donde se pasó, se concluyó por distintas concepciones, ¿no? Ese tiempo kantiano que nos hace ver el ser como objeto de conocimiento, ¿no? Esa época de representaciones en donde se busca dominar la realidad, ¿no? Todo ese pensamiento del que él estaba, a él lo habían formado y que era el dominante en su época. Entonces, él lo que plantea como bisagra para la concepción filosófica es volver a plantear el problema del ser, ¿no? Él dice, y hay un ente privilegiado para esta respuesta que va a ser justamente el ente por donde se da la experiencia del ser, donde hay una preeminencia óntica, ¿no? Y esta preeminencia se da en el individuo, en el ente humano, ¿no? Ese ente que tiene conciencia, que tiene lenguaje. Los demás entes no se presentan como intrigados por el hecho de ser. Una planta no se pregunta por qué es el ser, ¿no? El hombre es el único intrigado por qué es el ser, ¿no? Pero a Heidegger no le interesa estudiar el hombre, sino el ser, ¿no? De nuevo esta diferencia que hablábamos el año pasado, ¿no? Dice, el hombre tiene una experiencia, se enfrenta a sí mismo, ¿no? Con la conciencia de ser algo, de ser alguien, ¿no? Una conciencia que se da en un momento difícil muchas veces, ¿no? Él dice, somos en el momento de dejar de ser. Cuando nos preguntamos qué somos, no estamos todo el día preguntándonos por el ser, por nuestra esencia, por qué es el hombre, ¿no? Entonces, él habla de una conciencia desdichada,
¿no? Es decir, tomamos conciencia del ser en una situación de desdicha. Sigo la cosa. Entonces, la pregunta es por el ser, por el Dasein, por que es un término alemán, por este ser ahí, diríamos, ¿no? Y aquí aparece la necesidad de entender, de preguntar el ser que se presenta inescindible del mundo, ¿no? Un ser que es un enunciado, ¿no? Que importa la totalidad, no se puede separar el ser del mundo, ¿no? Ser en el mundo todo junto, ¿no? No es que hay un hombre y el contexto, ¿no? Para él eso no existiría, no está el ser y el mundo, es una unidad inescindible, ¿no? El hombre no es posterior al mundo, sino que es producto del mundo, pero también transforma ese mundo. Es el mundo, es el hombre, perdón, lo que está haciendo. El mundo crea, lo proyecta el hombre, ese mundo es una definición del hombre. Ninguna palabra se explica por sí sola, sino por la mundanidad del hombre o del ser, ¿no? El hombre es arrojado al mundo, es arrojado la existencia, reconoce cuando el hombre concibe que es arrojado, que nadie pide nacer, y de pronto nos hallamos aquí, ¿no? La naturaleza no nos cuida, tenemos que aprender a cuidarnos porque estamos arrojados a este mundo, no pedimos venir, ¿no? Lo único cierto en este estar en el mundo, de ser en el mundo, estar siendo, podríamos decir, es que vamos a morir, ¿no? El día que nacemos sabemos que vamos a morir. Es la única certeza que tenemos, lo único que sabemos, ¿no? Lo único que es indubitable. Es como que estamos en un escenario y nos toca improvisar en ese escenario. No hay una introducción, no sé si han leído La insoportable levedad del ser de Kundera, y él plantea esta idea, ¿no? No hay boceto previo, ¿no? Para estar en este mundo, para nosotros vivir en este mundo, ¿no? Kafka, ¿no? Esta perplejidad del ser que se manifiesta dramáticamente. Entonces, el Dasein como una existencia, como un ser en el mundo, y el mundo, ni universal ni conjunto de cosas que forman el mundo, está referido al hombre. Los animales desarrollan su vida en un medio biológico, lo que lo circunda, lo contiene. El hombre tiene mundo. No está constituido de cosas, sino de intenciones. Lo que realiza cada uno, realiza su propio mundo. Cada uno hace cosas distintas. La casa de una persona habla del mundo en el que vive esa persona, construye su mundo, ¿no? El hombre es inescindible del mundo, no se concibe sin ese mundo, ¿no? En este sentido es que hablamos de un ser en el mundo,